es la última, en la que pues vemos temas de la práctica de la contactología y los temas relacionados, ¿no?, a lo que nos interesa en este sentido. Y pues como en las ocasiones anteriores hemos tenido la presencia de algunas empresas que nos han apoyado de diferentes formas. En esta ocasión está la empresa Avisor, que nos hace el favor de apoyarnos el día de hoy. Nos trajo algo para los recesos y nos van a entregar pues algo de sus productos y de su publicidad. Y igual que las otras empresas, pues en la última sesión, que es a fines de este mes, pues nos van a dar una plática ya extensa de sus productos. Entonces, pues dejamos que presente a su empresa Alberto Rodríguez. Así es. Buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Alberto Rodríguez, representante de Avisor México. En este caso les traemos el apoyo y coordinación que nos brinda el doctor Julio. Vamos a estar trabajando con ustedes. La sesión de hoy les brindamos unos pequeños y le vamos a brindar también muestra de nuestros productos. Para el 26 vamos a dar una práctica sobre nuestros productos también. Y bueno, para que estén preparados y vamos a estar trabajando con ustedes. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Alberto es egresado del Politécnico. Así es. Sí, es optometrista también. Tenemos a muchos egresados y de otras escuelas trabajando en las empresas que ustedes ya se han dado cuenta. Entonces, le agradecemos mucho su apoyo y nos volveremos a ver a fines de este mes. Así será. Yo supongo que va a ser aquí, nosotros igual les avisamos. Muchas gracias por eso. Gracias. Muy bien. Bueno, pues en esta ocasión, si ustedes ven en su folder, tenemos el programa de hoy. Ya saben que no es nada rígido, ¿no? Siempre por alguna razón cambia, pero bueno, al parecer todo ahorita está bien desde la parte técnica, excepto por... pero bueno, vamos a empezar con la doctora Narly Ruiz Quintero. Ella es oftalmóloga, tiene la especialidad en oftalmología y en cirugía refractiva en córnea. Y también pues ha realizado estudios y ha publicado una gran variedad de trabajos acerca de imagenología corneal. Ella nos ha acompañado en otras ocasiones en algunos cursos y pues hemos tenido muy buenas opiniones de los temas que nos ha dado, porque pues ella tiene una forma de explicar muy clara y muy fácil de entender, y por eso la seguimos invitando y nos sigue haciendo el favor de estar aquí con nosotros. Entonces, le doy la bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy amable. Y la dejo con los asistentes del día de hoy. Gracias. Ya. ¿Sí? Okay. Bueno, el día de hoy me pidieron que que dividiéramos la mañana, por decirlo así, en dos partes. Pero el que nos pasemos a la segunda parte no quiere decir que no podamos tomar el tema de ahorita, de la mañana. Entonces, les voy a pedir que si hay alguna duda en el transcurso, o sea, en el momento que la tienen, la expresen. Porque la imagenología es así, si nos perdemos en un punto, al final, cuando ya empecemos a unir la interpretación de las imágenes, pues nos va a costar un poquito de trabajo. Entonces, cualquier duda que tengan, aunque les parezca como que muy obvio, o aunque lo acabe de decir y no me escucharon como lo dije, lo repetimos, no hay ningún problema, ¿sí? El tema de la mañana es, me pidieron que solamente les hablara de topografía, pero la idea no es interpretación, no es el curso básico que hemos presentado otras veces, sino irnos directamente a valores que nos permitan detectar un paciente que no es candidato para cirugía refractiva, ¿sí? El día de hoy está enfocado sobre todo los dos temas a pacientes o a cirugía fotoablativa del tipo que ustedes quieran. En este caso, refractiva fotoablativa, no refractiva intraocular. ¿No? Entonces, lo que primero vamos a ver es un poquito de topografía corneal, los principios básicos, comunes y corrientes, que todo mundo debe de saber. Siempre la tengo, de las suyas.
será que esté? Ah, lo podemos sacar. A lo mejor no funciona por eso. Ah, pero está acá abajo. Nada más hay que quitarlo. Está ahí. Ese se quita directo, ¿Sí? no es sobre. ¿Es el de abajo? El gris. El de abajo es el que está en la presentación. Bueno, como topografía corneal, la verdad es que pueden ustedes encontrar un sinnúmero de definiciones y tenemos principalmente la más común es un mapeo de la superficie corneal. Entonces, como índices topográficos en general, ustedes pueden encontrar estos mapas, pueden darnos un sinnúmero de características y de mediciones, digámoslo así, de la córnea. Entonces, de hecho, por eso es lo del mapeo de la superficie corneal. Pero hoy en día sabemos que aunque esta definición es muy viejita y sigue estando en auge, ya le podemos incluir que no solamente es un mapeo de la superficie, sino que también podemos saber grosores e irregularidades de no nada más de la superficie, sino también de la cara posterior. Entonces, actualmente tenemos dos tecnologías en las cuales una se radica su rastreo, digámoslo así, sobre anillos de Plácido y rastreo también sobre zonas de curvatura en la córnea de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, son solamente verticales, nunca hay horizontales. Entonces el rastreo es solamente vertical y lo conjugan con los anillos para que finalmente tengamos un rastreo de superficie. Esto ustedes lo conocen, o el ejemplo clásico de este tipo de rastreo por hendidura, que así se llama, es el rastreo que utilizamos con Orbscan, por ejemplo. Ajá. El Orbscan que ustedes quieran. Acuérdense que ahorita el Orbscan 3 es lo mismo que el Orbscan 2Z, nada más lo hicieron más bonito. No trae ni una sola cosa nueva, nada más cambiaron los mapas. Entonces, realmente no es difícil interpretar uno y el otro cuando buscamos las áreas numéricas que tenemos que ver. Ahorita lo vamos a ver. Adelante. Y la segunda, pues es la de cámara de Scheimpflug. La cámara de Scheimpflug, normalmente tenemos que hacer un rastreo de 360 grados. Entonces esta cámara de Scheimpflug es un sistema de luz, no es láser, ¿sí? Y esta cámara normalmente hace un rastreo de 350, pero también hace un rastreo anterior, del grosor corneal, posterior y de la cámara anterior. Este sí es un rastreo real de la cámara anterior, a diferencia del sistema de Orbscan, que es solamente simulado. Ajá. Y antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poquito de los interferómetros. Hoy en día ya existen topógrafos por láser. Y al final de la presentación vienen 2-3 diapositivas para que los conozcan, que son los interferómetros. Los interferómetros, ese sí es un sistema de láser de baja frecuencia, ¿sí? Más o menos radica como en 160 millijoules, y lo cual quiere decir que es un láser considerado, y eso está mal dicho, pero en muchos libros viene así, un láser frío. No existe ningún láser frío sobre la faz de la Tierra, todos emiten energía y todos producen calor, pero estos están dentro de los láseres que no sentimos, por eso se consideran láseres fríos, como el excimer. Entonces, pero eso no existe, eso de una forma correcta no está bien decirlo, pero sí lo van a encontrar así en algunos libros. Bien, lo que sigue. Entonces también vamos a hablar de las topografías por interferómetro. Ahora, los conceptos básicos de topografía no importan la marca ni el sistema en el que se realice. Puede ser Scheimpflug, puede ser rastreo de superficie, pueden ser anillos de Plácido, puede ser láser. Ajá. Pero la topografía en general tiene conceptos básicos que todos debemos de saber y que no importa qué mapa nos lleguen, y ni los colores tampoco, porque cuando se hacen cursos de imagenología no se hacen a colores, se hacen en tonos de grises. Ajá. Eso no es lo importante, pero sí es importante que aprendamos, si tenemos un sistema de colorimetría, saber cuál estamos utilizando. Hay muchos sistemas de colorimetría. Entonces,
como este no es un curso básico, sino nos vamos a enfocar solamente a las características de las ectáceas, bueno, para descartar ectáceas nos iremos enfocando principalmente a ello. Entonces, normalmente el sistema colorimétrico que utilizamos es el sistema americano. Americano no porque sea gringo, sino porque se utiliza en el continente americano, ¿sí? Existe el europeo y existe el de cada máquina. Cada máquina tiene su sistema colorimétrico. Entonces, el que más utilizamos es que en córneas de prolacticidad, o sea que están elevadas, picudas, ¿sí? La prolacticidad se representa en color rojo y la oblaticidad o córneas planas se encuentran en colores azul. Acuérdense que cuando empiezan los conceptos de prolacticidad y de oblaticidad, acuérdense que los conceptos de normatividad y normalidad en queratométricos nos dan estos conceptos. De 40 a 44 sería el ideal. Entre 36 y 40 son córneas oblatas. Entre 44 y 47 son córneas prolatas. Si son más de 47 dioptrías queratométricas, tenemos hiperprolaticidad. Si son menos de 36, son hiperoblaticidad. Las hiperoblaticidades e hiperprolaticidades son anormales hasta demostrar lo contrario. Sobre todo ahorita, las hiperprolaticidades siempre nos van a hablar de la posibilidad de una ectasia, ¿ok? Por eso era importante. Más de 47 aguas. Si hacemos caso a los índices de Rabinovics topográficos, pues son 47.2. Si hacemos caso al consenso mundial para topografía, que se lleva a cabo en los mundiales de córnea cada 5 años, y que la idea es normatizar a todos los países, que sea lo mismo que se interprete una topografía en México, igual la interpretan en Alemania o igual la interpretan en Chile. Para eso sirven esos consensos. Entonces, ahorita vamos a hablar solamente de parámetros de consenso mundial, ¿sí? Entonces, para que se puedan entender con cualquier otro que tenga la misma topografía en cualquier parte del mundo. Bien, entonces ya tenemos el concepto de prolacticidad y de hiperprolacticidad. Bien, como les decía, el sistema colorimétrico que más utilizamos o que más se utiliza en México, aunque no necesariamente, porque el sistema Scheimpflug, específicamente Pentacam, tiene su propio sistema y hay a quien le gusta utilizar su sistema de colorimetría del aparato. Pero se puede poner una escala americana también en el Scheimpflug, ¿sí? Entonces, la escala americana es a lo que ustedes están más acostumbrados, en los cuales las las queratometrías ideales van a estar representadas en verde o en azul claro, y después, entre más prolata sea esa córnea, se va a representar en colores naranjas y después en rojos, y entre más oblata sea esa córnea, queratometrías más planas, pues tendremos pasando por los colores azules hasta los colores lilas, ¿sí? Entonces, acuérdense, radios de curvatura mayores serán representados con colores tirando más al color rojo, radios de curvatura menores o más planos tendrán que ser en color azul o lila. Entonces, acuérdense que la córnea no es esférica, es asférica, tiene distintos radios de curvatura. Pero si yo tengo radios de curvatura muy pequeños en la zona central, tengo que tener cuidado porque también puede ser un dato de hiperprolacticidad, o sea, está muy picuda la córnea en el centro, un radio de curvatura muy pequeño, hiperprolacticidad, y por ende hay que descartar una ectasia. Entonces, también la excentricidad es importante. Acuérdense, ¿a qué le llamamos excentricidad? La excentricidad es fuera del centro, ¿sí? Aunque parezca muy boba la definición, pero eso es lo que quiere decir en topografía, no quiere decir otra cosa. El centro físico de la córnea no necesariamente es el centro de la pupila, aguas. Acuérdense que la pupila tiende a estar más nasalizada. Entonces, el centro geográfico y geométrico de la córnea es exactamente donde se cruzan el eje vertical y el eje horizontal. O sea, donde hacemos una cruz, tenemos una córnea, el eje mayor vertical, el eje mayor horizontal, y donde se cruza es el centro de la córnea, ¿sí? ¿Qué tanto se va a desplazar el vértice mayor de esta córnea que sea normal? O sea, ¿qué tanto va a estar picuda la córnea fuera del centro? No más allá de 1 milímetro es lo ideal,
Por eso la excentricidad ideal es menos de 1 milímetro. Este 1 de excentricidad, eso es lo que significa. Entre mi centro y mi vértice no debe de haber de separación más de 1 milímetro. ¿Hasta cuánto puede ser tolerable? Porque esto es lo ideal es que sea menos de 1, ¿sí? ¿Hasta cuánto podemos nosotros decir, bueno, todavía está dentro de rangos normales? Hasta 3 milímetros, ¿sí? Pero al estar desplazado 3 milímetros, aguas, porque si se sigue desplazando con el paso del tiempo, ustedes toman una topografía ahorita, su excentricidad es 2.7, y en un año toman la excentricidad otra vez y ya está en 3 milímetros, en 3 milímetros y medio, entre más fuera esté de los 3 milímetros, más posibilidad de ectasia, ¿sí? Entonces, una excentricidad sospechosa de ectasia es cuando está más allá de 3 milímetros. Ajá. Una córnea irregular, me van a decir, bueno, una córnea irregular, estas córneas con astigmatismos altos, que son ligeramente ovaladas, que incluso a la lámpara de hendidura las vemos ovaladas. Estas córneas pueden estar también excéntricas, pero la mayoría de ellas no son patológicas porque se encuentran dentro de los 3 milímetros. Sí por fuera del 1 ideal, porque tienen astigmatismos muy altos además, pero no rebasan los 3 milímetros. ¿Quedamos? ¿Sí? Entre el centro y la zona del vértice. Muy bien. ¿Seguimos? Ahora, la córnea debemos recordar que aunque no es esférica completa, sino es asférica, la parte central, a través de donde vemos, los 3 milímetros centrales de la córnea son los más importantes visualmente hablando. Ajá. Porque es la zona de mayor poder que puede tener la córnea. Aunque esté excéntrica la pupila, aunque no coincida su centro de la pupila con la pupila del centro, perdón, con el centro de la córnea. Aunque esté desplazada, casi siempre el eje visual va a pasar por esos 3 milímetros, por eso es importante. Esos 3 milímetros centrales, de 2 a 4 milímetros, sí son o tienden a ser esféricos, ¿sí? Si yo tengo un astigmatismo, sabemos también este concepto. Ninguna córnea sobre la faz de la Tierra es anastigmática, o sea que no tenga astigmatismo, eso no existe. Todas las córneas tienen, lo que pasa es que no son astigmatismos refractables, ¿sí? Un 0,12, un 0,10, ¿sí? No son refractables, tampoco son corregibles, por lo menos no con los sistemas de lentes convencionales, digámoslo así. Ajá. Entonces, esto debería de ser lo ideal, siempre buscar que los 3 milímetros centrales, y eso lo vamos a ver en cirugía refractiva, porque somos tan obsesivos en los 3 milímetros centrales, porque son los que nos van a dar la calidad de visión de nuestro paciente. Entonces, la parte, cuestión meramente anatómica, digámoslo así, lo que buscamos siempre es que la parte de entre 2 y 4 milímetros, para ser intermedia, los 3 milímetros centrales, sean esféricos. Y después el radio de curvatura se va a ir ampliando, va a ir cambiando el radio de curvatura, luego entonces se va a ir haciendo una elipse, que tiende a ser más oval, una parábola, ¿sí? Y por supuesto una hipérbola al final, ¿no? Una hipérbola sería totalmente así, un radio de curvatura en esta parte muy amplio. Entonces, esférico, después se va haciendo más elipsoide, una parábola y finalmente una hipérbola. Un balón de fútbol americano es una hipérbola. De hecho, se diseñan en base a hipérbolas. Bueno, seguimos. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Qué otro concepto para descartar una ectasia sin importar qué mapa topográfico, estemos utilizando? La esfericidad. Y la esfericidad es un concepto de qué tan, ya quedamos que la córnea es asférica, qué tan asférica prolata, o sea, qué tanta asfericidad pero de prolaticidad tiene en el centro, o de curvatura pronunciada, por eso lo de prolata, para que los que no estén muy familiarizados, que yo creo que ustedes sí no hay tanto problema con la prolaticidad, eso es bien importante. Entonces, fíjense bien, la córnea de forma normal es prolata positiva, perdón, es asférica positiva, disculpen, asférica positiva. Estos son los valores normales de una córnea. Ya cada vez los mapas topográficos van a empezarles a traer la esfericidad, porque es un concepto que no nada más sirve
para ver si hay una ectasia o no hay una ectasia. También sirve para calcular un lente multifocal, intraocular, también sirve para valorar la cara posterior, para valorar a ver si decidimos cirugía refractiva o no. Tiene muchísima importancia la esfericidad. La esfericidad, incluso en pacientes que tienen ectasias autosómicas dominantes, puede ser antes de que ustedes tengan queratometrías elevadas y paquimetrías bajas, por supuesto. Entonces, por eso se le ha dado tanta importancia a la esfericidad. Entonces, la esfericidad, entre más prolata es una córnea, más se va a negativizar la esfericidad. Si ustedes en su mapa ven, tengo una esfericidad de menos 0.5, uy, aguas, ya es negativa. Acuérdense que siempre va a ser positiva lo normal. Aunque le quiten este más menos 0.08, les quedarían aquí más 20. Y si me voy para arriba, quedarían más 36, ¿estamos? No llegamos al 5. Ahora, eso sería lo ideal. ¿Cuánto es el rango de asfericidad positiva y negativa que se consideran normales y sin riesgo de ectasia? Que yo no debo de sospechar o buscar una ectasia. Se puede ir hasta más 0.5 y hasta menos 0.5. Es un rango muy amplio, pero todas estas córneas pueden caber en este rango sin que haya necesariamente una ectasia. Pueden tener un menos 0.5 este año y el próximo año le toman una topografía y tienen un menos 0.6, pues claro que está aumentando la esfericidad, se está haciendo más picuda. Entre más negativa es la esfericidad, más prolata es la córnea. ¿Por qué? Porque su radio de curvatura se va haciendo más pequeño en el centro. Entonces, si ven mapas topográficos con las esfericidades negativas, mayores de menos 0.5, aguas, pueden estar frente a una ectasia. ¿Qué sucede cuando estoy con lo contrario, una córnea muy oblata? Porque también las córneas muy oblatas no se pueden operar, no se deben operar. Si yo tengo una córnea en 0.38, por ejemplo, ya quedamos que los límites de cirugía refractiva van de normalidad, perdón, de queratométrica van de 36 a 47, ¿sí? Entonces, si yo tengo un 38, pero le quiero meter 4 dioptrías miópicas, voy a aplanar 4 dioptrías queratométricas, mi córnea en promedio. Entonces quedaría en 34 esa córnea. Esa córnea ya empieza a tener... Son pacientes que van a ver muy bien 20-20 con la pupila cerradita, o sea, en el día con mucha luz, pero en la noche tienen unos halos gigantescos y todo esto hemos tenido que empezar a controlarlo. ¿Para cuándo decirle a un paciente no se puede operar? Entonces, cuando tenemos una córnea muy oblata, la esfericidad, o bueno, más oblata, digámoslo así, la esfericidad va a aumentar, ¿sí? Se va a volver más positiva. Entonces ya quedamos que lo más positivo que ustedes pueden considerar normal, ¿hasta cuánto es? 0.5. ¿Y lo más negativo? 0.5. Exacto, pero menos 0.5, estamos de acuerdo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Adelante. Bien, ¿qué otros parámetros tenemos que considerar en cuenta? Me voy a saltar esto porque ahorita ya hablamos de los radios de curvatura y ahorita vamos a hablar de prolaticidad, esfericidad y oblaticidad, y ahorita vamos a hablar también de aberración o aberrometrías y de factores de, bueno, de excentricidad y esfericidad también hablamos. Entonces nos falta aberrometría. Seguimos. Bien, ¿qué otros parámetros vamos a tomar en cuenta? Vuelvo a insistir, esto no nada más es para Orscan, es para todas las topografías en general. Entonces, acuérdense que en este caso los sistemas de luz guiados por anillos de Plácido tienen una dispersión en la cual hay un factor de ajuste que hay que quitar, el factor de la lágrima, para por ejemplo tener las paquimetrías, ¿sí? La mayoría de los sistemas de luz no guiados por cámara de Scheimpflug tienen incluida la lágrima y ustedes tienen que programar su topógrafo para que se las quite y sepan realmente la paquimetría real. ¿Sí? No es lo mismo tener, acuérdense que la lágrima puede ir desde 30 hasta 50 micras, son muchísimas. Entonces, por eso hay que saber en qué condiciones se encuentra su topógrafo. Las topografías se deben de tomar en oscuridad, ¿sí?
No importa que tengan la lucecita, que no sé qué, tienen que apagarla y tomarlas en la oscuridad. El sistema que ustedes quieran. Los que las toman con luz van a tener muchísimos artefactos. Ajá. Se deben de tomar sin aire acondicionado. El aire acondicionado no debe de haber en ese cuarto. Ni tampoco lo menos que se pueda de humedad. ¿Por qué? Porque los sistemas de lentes se pueden hacer como, si conocen el sistema de Bao, ¿no? Cuando la ventana está fría y le soplamos, pueden sufrir de ello. Entonces, lo menos húmedo, lo menos de aire y que el paciente se esté lubricando constantemente. Ahora, una topografía correctamente tomada, tampoco se vale que le pongan anestésico y tampoco se pase que le pongan lubricante y luego se la tomen. El anestésico está descalificado, ese no se debe utilizar. ¿Qué lubricante sería el indicado? Ok, de preferencia el que ustedes tengan a la mano, pero que sea sin preservador. Ajá. Y de preferencia, pues el más conocido es ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque se tiene menos densidad, ya no te tiene que esperar 10 minutos con los ojos cerrados para que la lágrima tome consistencia. Con 2 minutos es suficiente, pero tiene que estar con los ojos cerrados. Un gran defecto es ponerle el lubricante y luego tomársela, o ponerle el anestésico, el lubricante y luego lo tomarle. Pueden tener incluso diferencias de hasta 70 micras de diferencia en el grosor si es que no tienen su factor de ajuste, si no le han quitado la lágrima de por medio. Entonces, una topografía bien tomada debe tener por lo menos, si le van a poner lubricante, 2 minutos el paciente con los ojos cerrados. Si utilizan hipromelosa, gran error. Súper error. La hipromelosa incluso aumenta el índice refractivo. Entonces, y para que se lave y se vea uniforme, tienen que pasar aproximadamente 15 minutos. Entonces, preferiblemente utilicen ácido hialurónico, de la marca que ustedes quieran. Si se puede sin conservador, mejor. También de la marca que ustedes quieran. Entonces, el factor de ajuste es que ustedes sepan si su topógrafo tiene incluida en el grosor corneal la lágrima o no la tiene incluida. ¿Dónde va a venir? Normalmente Scheimpflug, esto solamente es para los sistemas de anillos de plástico, en específico Oscar, ¿sí? Siempre en la parte de abajo de su mapa les va a decir a qué porcentaje está su factor de ajuste, ¿sí? Y ese factor de ajuste no es que ustedes lo quieran poner a eso. Cuando el ingeniero pone el topógrafo en el cuarto que lo van a utilizar, tiene que medir temperatura y humedad, y en base a eso se saca un factor de ajuste. Normalmente está entre 92 y 94 en la Ciudad de México. Bien, seguimos. O sea, si está entre 92 y 94, ahí ya se compensó La lágrima. Eso quiere decir que ese 8 o 6% que están quitando es lo que vieron en base a la humedad, la lágrima. Entonces ya no tiene incluida la lágrima. Para que ya, si le sale 520, es un 520 más real, y no que 520 hay que quitarle 50 porque es la lágrima, nos quedan 470. ¿Sí? Por eso, idealmente, es quitársela. Miren, aquí normalmente viene el porcentaje, 0.92 paquimetría. Este es un Norscan. Este es un mapa de muy mala calidad. La calidad de la topografía es importante en el sistema que ustedes quieran. No, yo escribí. Ok. Si tiene alguna pregunta, aquí se la paso. Perfecto, sí. Bueno, entonces a propósito fue un mapa en el cual uno de mis compañeros accedió a que le pusiéramos una gotita de tetracaína y lo dejamos 1 minuto sin parpadear. Y vean cómo se deforma de horrible la topografía. Primero, tienen artefactos de falta de información, que no son pestañas, las pestañas normalmente son lineales. Tienen imágenes fantasmas, ¿sí? Que son estas curvas. La cara anterior y la cara posterior no coinciden, parece como si tuvieran una zona plana en el centro, ¿sí? El moño astigmático, que es de 1.4, apenas se alcanza a ver, pero hay mucha falta de información, y la paquimetría, definitivamente este tipo de paquimetría no sería creíble. Entonces, la calidad es bien importante. Bien, la calidad de la toma en sistemas de Scheimpflug, sí. Una pregunta, ¿y lo Sí. recomendable, por ejemplo, cuando un paciente es usuario de lente de contacto, dejar de descansar? ¿Cuánto tiempo? Ajá. Sí, las topografías, miren, si la vamos a utilizar para ver normalidad de la córnea o regularidad de la córnea, lo ideal, o para cirugía refractiva, o porque voy a tomar algún procedimiento quirúrgico de por medio, lo ideal, antes los libros decían 2 semanas para el lente de contacto blando,
4 semanas para el rígido. Hoy en día sabemos que pueden ser 4 semanas incluso para el blando y 6 semanas para el rígido. Eso sería lo que hoy en día se considera ideal, y lo pongo entre comillas, porque van a encontrar pacientes que pueden tener 3 meses sin su lente de contacto rígido y todavía encontrar zonas de aplanamiento o de moldeamiento. Pero bueno, son 4 y 6. ¿Por qué les digo esto? Porque también cuando ya conocemos a un cono, por ejemplo, un paciente con cono, con que se quite 24 horas antes el lente, para nosotros podemos ya valorar progresión. 24 horas, nada más. No es necesario que se lo quiten tanto tiempo, porque ya sabemos, ya tuvimos un mapa. El primer mapa sí lo pedimos con ese tiempo de retiro del lente, pero los mapas de seguimiento con 24 horas es suficiente. Y por ejemplo, cuando tiene crosslinking, lo recomendable para ver qué tanto hubo ¿De aplanamiento? El primero postquirúrgico sí debería de ser sin nada de lente. Pero después del tratamiento, ¿cuántos meses sería la topografía? En crosslinking normalmente el seguimiento topográfico es al mes, luego a los 3 meses, y luego si no ha habido progresión hay que convertirlo a los 6. Si a los 6 todo está bien, hasta que cumple el año. Y después por lo menos cada año. Acuérdense que el efecto del crosslinking se pierde a los 4 años, 5 años. Entonces ahí es donde en el año 4, desde el año 3, hay que estarlo vigilando, porque en algún momento, una vez que se cambia la colágena por completo, va a volver a correr ese cono. ¿Y se puede volver a aplicar el crosslinking o no? Hay estudios donde se ha visto que hay cambios a nivel del limbo, por eso ya éticamente en México no está permitido. O sea, si alguien aplica un crosslinking por la norma oficial y lo demandara, pues va a ganar el que lo demande, porque en México no está autorizado por COFEPRIS. Una segunda. Pero se han hecho estudios, pues los italianos son los precursores del crosslinking, los papás del crosslinking, y lo han hecho y han empezado a notar cambios a nivel del limbo, a la diferenciación celular. Entonces, presencia de panos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el crosslinking todavía está entre veremos que realmente se puede aplicar. Muchas veces vamos al siguiente paso del tratamiento de las ectasias, como son segmentos intrastromales, ¿no? O adaptar muy bien un lente de contacto, porque también muchas veces se cree que uno de los sesgos de que hayan encontrado panus en crosslinking de segunda ocasión es que los lentes de contacto tenían una adaptación no muy buena, digámoslo así, de los lentes rígidos. Y la otra, que les empezó a dar por hacer segundo crosslinking y piggyback. El piggyback está contraindicado en ectasias. No se hace piggyback en ectasias por la hipoxia. ¿Sí? Entonces la hipoxia hace que se rompan más lamelas y que entonces tengamos una ectasia, bueno, a menos que quieran que avance rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado, un piggyback no se hace. Empezaron a hacer piggyback, bajó la concentración de oxígeno circulante, por ende hubo vascularización. Entonces no se sabe realmente, ahorita los estudios son bien chiquitos, de 6 pacientes, de 10 pacientes, el efecto real que va a tener el crosslinking a la larga. Segundo, acuérdense que para colocar crosslinking pues debe tener más de 400 micras la zona más delgada. Si la tiene menor de 400 micras puede llegar al trabéculo y asolvarlo y tener glaucoma, puede llegar a provocar catarata, puede haber migración de pigmento. Entonces todos estos son factores que hay que controlar para crosslinking. Por eso estarle dando seguimiento topográfico. Pero bueno, de eso ya hablaremos al rato. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Me llamó la atención lo que dijo de que el piggyback no está en ectasias, no. Sin embargo, se habla mucho de que el piggyback es bueno cuando un paciente no tolera un lente rígido. Exacto, por ejemplo, pero no en una ectasia. Porque se ha comprobado que el piggyback, hasta el mejor adaptado, disminuye el aporte de oxígeno. Y una de las causas para que haya progresión en una ectasia es oxígeno. Vivimos en un país que todavía no demanda tanto, y qué bueno, pero en Estados Unidos es así, por eso nunca ponen piggyback en Estados Unidos, porque las posibilidades de demanda por la hipoxia son altísimas. Entonces, ¿cuál sería el límite máximo en el caso, por ejemplo, de un astigmatismo corneal muy alto? ¿Cuál sería el límite máximo para poder poner piggyback? Nunca, en un cono nunca. En un cono nunca. Está contraindicado, de hecho. Es más, en ningún tipo de ectasia. En ningún tipo, mucho menos una marginal pelúcida, no le damos en la flor. Pero no está indicado.
Está indicado, sí, para astigmatismos altos, pero que estemos seguros que no, Que no es ectasia. que no es ectasia. Que no es ectasia, porque si hay datos de progresión, sí se ha comprobado que es una causa de aceleración de la ectasia. Sí, hubo como un boom hace como 2 años, ¿no? Cuando iba que todo el mundo se lo quería poner, y pues empezaron los estudios y no, ¿cómo le voy a poner un cono si me está haciendo que en lugar de que lo detenga lo está haciendo progresar? Gracias. Entonces, sí. Les decía que en la cámara de Scheimpflug o en todos los sistemas de Scheimpflug y los interferómetros tienen entre 6 y 10 parámetros para decir que un estudio es de buena calidad, y casi siempre les ponen calidad o QS, ok, ¿no? Si sale en amarillo, bueno, quiere decir les va a poner fix o blink o parpadeó el paciente, entrecerró los ojos, y ustedes lo tienen que corregir. Pero en los sistemas de Orstan, pues no, ahí sí tenemos que, o en los sistemas de superficie, digo, ya sé que tomé es hablar de la prehistoria, y de hecho ya no se utiliza, pero bueno, quien todavía tiene tomé, pues también hay que tener muchísimo cuidado en la calidad de la toma y el tiempo. En antiomorfismo, ¿qué es el enantiomorfismo? O la señal de la doble del Chanel, así le llaman. ¿Sí se acuerdan? Bueno, las mujeres seguramente sí. ¿Cómo es el símbolo de Chanel? Con 2 Cs, ¿no? Entrelazadas. Bueno, el enantiomorfismo dice que las córneas en la cara anterior deben de estar más planas del lado de la nariz y más elevadas del lado del lado temporal. Ajá. ¿Por qué? Porque normalmente aquí no hay aplanación y aquí se juntan nuestros párpados y produce un efecto de aplanamiento. Entonces, ahí sí deben de poner sus 2 topografías, ojo derecho y ojo izquierdo frente a ustedes, y lo que van a ver es esta distribución. Vean, esto es la parte nasal, esta es la parte temporal. Y esto es como si estuviera en esta forma. Solamente es para la cara anterior. Ajá. Entonces aquí como si formara una C abriendo hacia la zona temporal, y aquí una C, perdón, esta es la cara anterior. Una C abriendo hacia la zona temporal. ¿Sí me da a entender? La zona nasal va a estar más plana por la convergencia de los párpados. Y se llama enantiomorfismo o signo del Chanel porque es una C para allá y una C para acá. La cara anterior. Ajá. Si no se tiene enantiomorfismo en la cara anterior, hay que tener muchísimo cuidado de respecto uno con el otro, porque también puede ser un dato de una ectasia temprana. Si a veces sí tienen la abertura de uno y la otra no, entonces hay que darle continuidad. Seguimos. Bien, las escalas siempre deben de monitorizar a sus pacientes topográficamente hablando con las mismas escalas, sobre todo porque somos muy dados a basarnos mucho en la colorimetría de los mapas. Entonces, estas escalas deben de ir para la cara anterior, el sistema que ustedes quieran. Todos los sistemas que hoy en día existen, Scheimpflug e interferómetros, tienen esta misma distribución de mapas. Ajá. Pues, ¿tienen otros mapas? Sí, que son mucho más útiles e importantes, sí, pero pueden hacer esto mismo con cualquiera de los otros sistemas, poner estos 4 mapas. Entonces, en la cara anterior normalmente los saltos los van a ver en esta zona, ¿sí? Ven el sistema colorimétrico, y los saltos idealmente no deben de pasar de 0.005, no deben de ser más grandes. Y debe de ser igual para la cara posterior, 0.005. En el mapa queratométrico, los saltos de colorimetría deben de ser de 1 dioptría y los saltos paquimétricos no más de 20 micras. Cuando pidan un mapa y después le dan seguimiento, pues fíjense que tengan los mismos parámetros, porque si nos basamos mucho en los colores, pues hasta podríamos diagnosticar ectasias que no están. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Sí. Sistemas colorimétricos, el que ustedes quieran. Hay muchísimos tipos, ya les había dicho el americano y el europeo y el de cada máquina. E incluso algunos se han hecho sistemas estadísticos que van en base a percentilas o a significancia. Por ejemplo, este es muy conocido, inicialmente lo crea Orstan y quien lo vuelve famoso es Pentacam, ¿sí? En el cual dice
vamos a hablar un poquito de Ambrosio Belling cuando lleguemos a esa parte, pero nos dice que cuando una córnea no tiene prolaticidades o oblaticidades que se salen de los 36 y 47, no tienen significancia, están dentro de lo normal, entonces se va a presentar una córnea verde. Si empiezan a tener zonas muy planas con zonas muy elevadas, eso quiere decir que son zonas de irregularidad que hay que dar seguimiento. Y por ejemplo, es una verdadera ectasia, donde vemos que la zona plana alrededor, ¿sí? Porque es como un fenómeno de isla, y donde está la zona más prolata se va a proyectar en color rojo. O sea, que tiene una alta significancia estadística de que esto sea una ectasia. Ajá. Entonces hay muchos sistemas, muchos, y estos son probablemente los más conocidos, pero sí deben de saber con qué sistema están trabajando. Bien, ahora, el moño astigmático, bueno, primero, el mapa queratométrico no debe de tener saltos mayores de 1 dioptría. ¿Qué vamos a ver en esta zona? Aquí vemos un mapa, veamos otra vez que estas son las áreas de Orscan, que ahora ya no los vamos a tener así, sino ahora vamos a tener los 4 mapas aquí. ¿Ya han visto los Orscan 3? O sea, ¿alguno de ustedes ha visto una impresión de Orscan 3? ¿No? Ok, ahorita sí, no, ahorita se las pongo en la... Doctora, una pregunta. Sí. Cuando uno hace la toma, ¿dónde debería de poner la cruz para verlo? En la zona, la bolita roja. Por eso nunca quiten sus señalamientos. Pero en la cara anterior. Ajá. En la cara posterior, disculpe, en la posterior. ¿Por qué? Porque las ectasias empiezan en la zona posterior. Ajá. Nunca empiezan en la cara anterior, entonces por eso hay que estar bien pendientes en la posterior. Oh, perdón, en la posterior. Y de preferencia no le quiten, yo sé que si le quitan los anillitos, lo dejan todo en blanco, no le quitan las cruces, la bolita roja de la zona más delgada, se ven muy bonitos los mapas, pero le están quitando información a quien lo vaya a leer. Entonces siempre dejen sus cruces, siempre dejen sus bolitas zona más delgada, ajá, sus anillos, para que sean mucho más útiles. Bien, entonces estas son las áreas. De las áreas, ¿qué es lo que vemos para descartar una cirugía refractiva? Seguimos. Seguimos. Ahorita vamos a ver área 1 y 2. Seguimos. Otra. Eso. Área 1 y 2. La cara anterior y la cara posterior se deben de parecer. Tener zona plana, elevada donde está la zona elevada, plana donde está la zona plana. Ajá. Aunque no van a ser iguales, tienen que parecer. Si yo de repente tengo un polo posterior, una cara posterior con zonas más hiperprolatas o prolatas, o sea, que son más rojos, digámoslo así, ajá, y en la cara anterior no se demuestra, aguas, hay que darle seguimiento a esa cara posterior. Por eso es tan importante, ahorita vamos a ver los valores de la cara posterior, porque ahí es donde inician las ectasias, ¿sí? Entonces, si yo tengo mucho más poder en la cara posterior que en la cara anterior, hay que darle seguimiento a ese paciente. ¿Sí? Los 3 milímetros centrales en los colores, ese era uno que no está dentro del consenso mundial, pero es como muy dado que viene en algunos libros de imagenología, ¿sí? Que en los 3 milímetros centrales, que son, acuérdense que son 3, 5, cada segmento, cada anillo, 3 milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros, 9 milímetros. ¿Ajá? Entonces los 3 milímetros centrales, aquí hay más de 3 colores. Vean, hay un naranja, luego un naranja menos denso, luego uno que ya va tirando amarillo, azul claro y azul. Pues ahí tenemos como 6 tonos distintos. Eso quiere decir que la prolaticidad al caer va siendo muy pronunciada. Eso se llama hoy en día progresión de grosor corneal. Los moldeamientos, bueno, pues hay que quitarlos. La idea de esta plática no era tanto del moldeamiento, pero bueno, cuando vemos que hay un moldeamiento, cuando hay imágenes fantasmas, cuando a pesar de tener astigmatismos mayores de 1 dioptría no tenemos moño astigmático, cuando la cara anterior y la cara posterior no se parecen, ¿sí? Aunque esta pareciera una zona muy prolata. Entonces vean, 3 meses después, como ya tiene la forma del enantiomorfismo, ya vemos una zona mucho más prolata, un moño que ya se marca, ¿sí? Entonces, por eso es importante el moldeamiento y lo que comentaba su compañero con lo del lente de contacto. Seguimos. Bien, 3 milímetros centrales, el moño astigmático. Vean, idealmente
la diferencia de la queratometría más pequeña con la queratometría más grande que haya debe de ser mayor en los 3 milímetros de más de 3 dioptrías queratométricas, ¿sí? Si en el primer círculo la más pequeña es 37 y la más alta es, no sé, 40, pues están en el límite de lo normal. Pero si la más pequeña es 37 y la más alta es 49, pues por supuesto que estamos frente a una ectasia. Eso en los 3 milímetros centrales. En el primer círculo, por eso les digo que no se los quiten. Eso les va a ayudar mucho. Bien, seguimos. Ahora, ¿qué le vemos al moño astigmático en el mapa queratométrico? Cualquiera de los mapas queratométricos. Primero hay que ver que no sea oblicuo. ¿Cuándo es un eje oblicuo? Cuando tiene más de ¿cuántos grados después de los cardinales? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Después de 30. 15 grados. 15. Si ustedes tienen un 90 y 0, perdón, un 90 y 240, 270, perdón, ¿sí? Y ese 90 es un cardinal, es un eje cardinal. Si yo le sumo 15, serían 105, ¿estamos? 105 todavía sigue siendo cardinal, pero al pasar a 16, ya lo pueden bautizar como oblicuo. Entonces, si yo tengo un paciente con un eje en su astigmatismo, el que ustedes quieran, a 106, su eje será ya considerado oblicuo. ¿Estamos? Debe de ser 15 más 1, esa es la definición, eso es a lo que se refieren si leen el consenso mundial. O sea, 15 grados después del plano cardinal, pasamos uno más y ya se considera oblicuo. Entonces, este es un paciente que tiene un plano perfecto, un eje, perdón, totalmente cardinal. Pero vean este ya es un eje oblicuo. ¿Cuál de los moños debo de considerar para el eje? Porque aquí hay como si hubiera dos cabezas de moño, ¿están de acuerdo? Distintos. El superior. Siempre tomamos en cuenta el superior para decidir el eje. Bien, si este se empieza a hacer oblicuo, es una posibilidad de ectasia. ¿Qué otro valor tienen los moños? La ortogonalidad. ¿Qué es eso? El moño no se acuesta en sus partes sobre sí. Un moño está así, si se viene sobre este lado, es pérdida de ortogonalidad. Si se va del otro lado, pues igual, pérdida de ortogonalidad. Siempre debe estar las dos zonas de poder, una frente a la otra. Vean aquí cómo la parte superior se empieza a unir con la parte inferior. Eso es pérdida de ortogonalidad. Otro dato más para poder sospechar una ectasia. Y finalmente, simétrico o asimétrico. Normalmente si ustedes a un moño no van a ser perfectamente iguales de un lado y del otro, pero si le trazan un eje a lo alto y a lo bajo, a lo vertical y a lo horizontal, perdón, van a ver que se parecen más o menos todas las caras. En cambio aquí, si ustedes toman el eje central, no se parecen ni la cara anterior ni la cara posterior, o la zona de poder anterior y posterior, o arriba o abajo, ni tampoco en el eje de un lado y del otro. Entonces son asimétricos. Cuando estoy con la posibilidad de hasta un 60% de estar frente a una ectasia, nada más con tomar en cuenta esto, son cuando son ejes oblicuos con pérdida de ortogonalidad y además el moño está asimétrico. Hasta 60% de posibilidades de que sea una ectasia. O sea, es muy alto. Por eso le hacemos tanto caso al moño. Cuando hay moño. Porque en los queratoglobos a veces no hay moño y estamos frente a una ectasia. Bien. Formas en donde se pueden encontrar. Este normalmente es simétrico, ortogonal y cardinal. Tenemos una parte asimétrica, una parte con pérdida de ortogonalidad, ¿sí? Ya se está cerrando esta parte con esta. Están asimétricos porque incluso esta parte no se parece a esta, ¿estamos? ¿Sí? Y como ya dijimos, la parte superior es la que lleva el eje que debemos de considerar, es oblicuo. Entonces aquí estamos frente a la posibilidad de una ectasia. Aquí nada más hay asimetría, no hay pérdida de ortogonalidad y tampoco hay oblicuidad. También aquí es lo mismo, nada más superiores. Aquí sí, aquí tenemos también todas como aquel, asimétrico, oblicuo y con pérdida de la ortogonalidad. ¿Sí notan la diferencia de los moños? Esos son importantes, ¿ok? Seguimos.
Bien, las diferencias con las paquimetrías. Este es un mapa que nos está gritando que es una ectasia. A propósito está puesto este mapa aquí. Pero vean cómo la cara anterior coincide con la elevación de la cara posterior. La zona de mayor poder coincide con estas zonas, pero además también la paquimetría de la zona más delgada. Entonces, idealmente entre la paquimetría central, que no necesariamente es la más delgada, puede ser que la más delgada puede estar excéntrica incluso, coincidir con el vértice fuera de 1 milímetro. Entonces, la paquimetría central y la más delgada, idealmente debe de ser la diferencia no más de 20 micras. ¿Sí? Si entre la central tengo 490 y la más delgada tengo 460, pues eso ya pasan los 30 micras, ¿estamos? Un caso normal, si en el centro tengo 520 y en la más delgada tengo, no sé, 520, 480, pues ya nos pasamos de esas 20 micras. Ajá. Entonces, si hay diferencia entre la más delgada y la central de más de 20 micras, aguas, pueden estar frente a una ectasia también. La diferencia entre los 7 milímetros y la central, tomamos la central y la de los 7 milímetros, 3, 5, 7. ¿Sí? Entonces aquí, si hay más diferencia entre estas, de 100 micras, también hay que tener mucho cuidado. Y la distancia entre la zona más delgada y el centro menor de 1 milímetro, eso sería lo ideal. ¿Se acuerdan de la excentricidad? Eso es lo que quiere decir. También el adelgazamiento va de la mano con la zona prolata. Ajá. Entonces más prolata, de ahí que por eso debe ser menos de 1 milímetro el descentramiento, aunque sabemos que podemos tolerar hasta 3 milímetros, puede ser lo normal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No los hice bolas con eso? Bien, ¿seguimos? Otra, es que va uno por uno. Eso. Estos dos sí se han comprobado, están publicados, se ha visto variabilidades, etcétera, etcétera. Mayor de 100 micras entre el centro y los 7 milímetros que acabamos de decir. Si son más de 100 micras, aguas. Y cuando el punto más delgado está fuera de los 5 milímetros, ¿sí?, del segundo círculo, también estamos frente a una ectasia. Bueno, ese no lo pasamos. Seguimos, vamos con los índices. La cara posterior, ¿sí? Esta normalmente ideal debe ser de menos de 52. No es la elevación de la cara posterior, sino la comparación de la cara posterior con la elevación ideal y ver qué tanto se pasa de la elevación ideal. No debe de ser mayor de 52 dioptrías, ese está normalmente hasta arriba. Seguimos. Y aquí sí son las elevaciones de cara anterior y de cara posterior. Acuérdense que la córnea en la cara anterior es mucho más plana que en la cara posterior. La cara posterior incluso tiene índices negativos de poder, ¿estamos? Entonces, vean cómo esta puede ser hasta de 0.04 o 0.040 milímetros de elevación, está normal. Y en la cara anterior casi siempre tiende a ser más o menos la mitad de lo que es la posterior, sería 0.20. ¿Sí? Estos son los diferenciales de elevación de la cara anterior y cara posterior. Si yo tengo más de 40, 0.040, tengo un 0.060 aguas en la cara posterior, estamos frente a una ectasia. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado con la elevación de la cara posterior porque es la que se hace más prolata cuando está empezando una ectasia. Bien, seguimos. Bien, estos son los valores numéricos con valores diferenciales entre los 3 y los 5 milímetros. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a sacar de aquí para hacerlo más en grande. Seguimos. Vean, la queratometría máxima no debe pasar de 47. Seguimos. Las irregularidades de los 3 milímetros centrales, o sea, qué tanto va cambiando desde el centro hasta la periferia, no debe de pasar de 1.5. Y al tomar los 5 milímetros centrales, qué tanto va cayendo el poder o la caída de ese poder, no debe de pasar de 2 milímetros.
perdón, de 2 dioptrías, disculpa. ¿Ok? Seguimos. Bien, el poder promedio de los 3 milímetros y los 5 milímetros, si yo los comparo, ¿sí?, no debe de haber más de 1.5 de dioptría de diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo con esto? Que las queratometrías o el poder queratométrico central es 1 y el poder queratométrico de los 5 milímetros ya es otro. Cuando está regular, pues no tiene por qué haber gran cambio. Pero si estamos con una córnea muy prolata, por supuesto que el centro va a ser mucho más pequeño que la parte posterior. La parte más baja, perdón. Bien, seguimos. Luego, los saltos del eje. Esto es muy sencillo. Hay algunas veces que dicen, le presentan a uno nada más esto y le dicen, ¿es ortogonal o no es ortogonal tu moño? ¿Cuál moño? ¿Dónde está el moño? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo el eje. Si a los 3 milímetros tengo un eje así y a los 5 milímetros empieza a cerrarse, eso quiere decir, imaginemos nuestro moño que empieza a perder ortogonalidad. ¿Cuánto puede haber de separación entre un moño a los 3 milímetros y luego a los 5? O sea, debe ser derechito. Imagínense los 3, este es a los 5. Si a los 5 empieza a caer, va a haber cambios. Entonces vean, este es 82 grados, aquí 81 grados, o sea que sigue estando con ortogonalidad. Si aquí fuera un 95, ¿sí? Se me ocurre. Entonces lo tenemos así. Está perdiendo ortogonalidad ese eje. No hay moño, pero hay forma de saberlo. Bien, el diámetro de la pupila, bueno, ese con fines en la siguiente plática después del receso para cirugía refractiva es muy importante porque se tiene que hacer en condiciones de oscuridad la toma, pero a la hora de que pasa el rayo de luz, entonces sus pupilas van a reaccionar como si estuvieran en condiciones fotópicas. Por eso, cuando a alguien le preguntan si tiene, en qué condiciones está la toma de la topografía, o si lo hicieron en condiciones fotópicas, sí, ustedes están apagando su cuarto para eliminar artefactos de luz, ¿sí? Pero en sí el estudio se está haciendo en condiciones fotópicas porque pasa un rayo de luz. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No los hice bolas? Seguimos. Bien, y finalmente los diferenciales del poder, que son específicamente para esta zona. Seguimos. Este es el más común, ¿sí? Cuando pedimos un mapa queratométrico axial, no debe de pasar su mayor poder en los 3 milímetros centrales de 47 dioptrías. ¿Seguimos? Bien. Ahora, Pentacam tiene un montón de módulos. Me falta el módulo 14 que ya nació en este ASCAS del principio de año. Pero, seguimos. ¿Cuáles son los que nos van a importar para descartar, por ejemplo, en pacientes con cirugía refractiva? Esos 6 primeros son los más importantes y los tenemos que leer. Si quiero yo tener uno solo, entonces todos estos parámetros se van a presentar o nos los van a presentar resumidos en un mapa que se llama mapa refractivo, ¿sí? Y no es el de las 4 bolitas que les digo como si fuera un Orstad, sino otro. Ahorita lo vamos a ver. Este sería un Pentacam que está representando a un Orstad para que hagamos la transición. Estos mapas se pueden cambiar. Yo puedo decirle la orden que yo quiero. Pero este no es el mapa que más datos nos da del Pentacam. Aquí no nos dan las asfericidades, no nos dan excentricidades, no nos dan progresiones de grosores. Entonces nos hacen falta muchos datos. ¿Seguimos? Ahorita vamos a ver el que vamos a analizar. Entonces, una ectasia de elevación en la cara anterior, dentro de los 3 milímetros centrales, no debe, o debe de ser idealmente menos de 12. De 12 a 15 de elevación, ahorita les voy a enseñar dónde se encuentran estos números, ¿sí? Puede estar sospechoso y realmente positivo para ectasia más de 15. En la cara posterior sucede lo mismo con 5 micrasmas. Acuérdense que le dijimos que la posterior es más elevada, ¿sí? ¿Seguimos? Este es el mapa refractivo y este es el resumen de todos los demás mapas que ustedes pueden encontrar para decidir a un paciente si es candidato para cirugía o no. Se divide en 6 áreas. Seguimos. En el área 1 es el área
de los diferenciales numéricos. ¿Sí? Le pueden decir como quieran, hay traducciones luego un poco literales y se oyen medio raros, entonces realmente lo que me importa es que sepan no cómo se llama el área, sino cuáles son los valores. Queratometría más alta y la queratometría simulada no debe pasar de 47 dioptrías. ¿Sí? Los valores de asfericidad, ya quedamos que lo ideal es más 0.28 más menos 0.08, pero se puede ir hasta más 0.5 o menos 0.5, ¿estamos? ¿Sí? Que son los valores U. Cuando tienen aquí ECC, es excentricidad, por eso si tienen pentacam, tengan cuidado de qué valor están viendo aquí. Entonces, excentricidad siempre va a ser menor de 1, lo ideal. Pero si tenemos valores para esfericidad, acuérdense que son estos, son totalmente diferentes y significan diferente. Bien, la paquimetría central, la paquimetría más delgada, y también tenemos aquí el valor del ángulo. ¿Cuál es la medición o la peor medición que tienen todos los topógrafos hoy en día? La valoración del ángulo. ¿Sí? No son creíbles. ¿Por qué? Porque hay quien tiene de repente las empalizadas de Vogt, o sea, después del limbo, tienen los vasitos de las empalizadas de Vogt donde terminan los vasos, y eso hace una sombra, y entonces toma en cuenta el ángulo hasta acá adelante y no acá atrás donde está casi estrecho. Si vamos a suponer que llega aquí, pues ahí lo demuestra como que está amplio, y la verdad es que es un ángulo estrecho. ¿Seguimos? En el área 2 es el índice, progresión de grosor arriba, índices diferenciales abajo. ¿Seguimos? Estos índices tienen valores del normal, ¿sí? Que son anormales, y estos francamente patológicos. Entonces, ¿nos podemos regresar? En estos valores, si aparecen en rojo, son francamente patológicos. ¿Estamos? Si estuvieran en amarillo son sospechosos, y si están en blanco son normales. Muy bien, ahora sí, seguimos. Bien. En esta área, yo sé que no se ve muy bien, pero bueno, en esta área está la clasificación de Amsler para ectasias. La clasificación de Amsler, acuérdense que tiene 5 grados, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí les pone el valor topográfico con respecto a los parámetros que toma en cuenta esta clasificación, pero no es el definitivo. Normalmente estos tienden a ser valores menos, que a la hora de que ya los comparamos con los clínicos, la ectasia es mayor. Entonces, si aquí tenemos una ectasia grado 1, probablemente al ver clínicamente al paciente sea un grado 2, o uno que está pasando a 2. Pero los puede orientar. Seguimos. Son todos los parámetros que toma en cuenta, tanto los clínicos, los esquiascópicos y los de los valores. Excentricidad, índice de desviación vertical, índice para queratocono, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? Bien. En el área 3 tenemos asfericidad por áreas. La más importante son a los 30 grados. ¿Por qué? Porque es un plano cartesiano. 1 milímetro, ¿sí saben los planos cartesianos? Los que utilizan para navegar, que se van abriendo. Igual aquí, tienen su 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, entonces se representan en grados. Si son 2 milímetros serían 20 grados, 3 milímetros 30 grados, y este es el más importante, es el que nos interesa más. Si tenemos valores entre los 3 milímetros o los 30 grados mayores de menos 0.5, aguas, estamos frente a una ectasia. Valores de excentricidad, ya quedamos que si está dentro de los 3 milímetros, justo el puntito cayó en los 3 milímetros. Pero si está fuera de esos 3 milímetros hay que tener cuidado. La excentricidad, esta es para excentricidad. La esfericidad vertical y la esfericidad horizontal. Toman el eje que tiene la esfericidad más negativa y el eje que tiene la esfericidad más positiva también, para sacar un promedio. Volvemos a lo mismo, esfericidades mayores de 0,5, menos 0,5 o mayores de más 0,5, hay que tener cuidado. Bien, ¿seguimos? Esperen, si podemos regresar a la del área 1. Sí, claro. Son los valores numéricos, realmente nada más son para las queratometrías, la esfericidad y la excentricidad, dependiendo de lo que uno quiera buscar. Y la calidad de visión, que también, perdón, la calidad de la toma.
Bien, área 4. El área 4 es el área del mapa axial. Ajá, es el mapa de poder. Y vamos a buscar exactamente lo mismo. Que el moño sea ortogonal o no ortogonal, que sea simétrico o asimétrico, que sea oblicuo o cardinal. Ajá. Ahí casi ni moño tenemos, ¿estamos de acuerdo? Miren, el poder ya se juntó y entonces ya es una pérdida de ortogonalidad totalmente asimétrico. ¿Seguimos? Ah, bueno, pues aquí están los ejes, o sea, más o menos se ve aquí la zona de mayor poder y aquí. Pero tenemos un eje oblicuo con pérdida de ortogonalidad y totalmente asimétrico. ¿Seguimos? La paquimetría. La paquimetría tiene los mismos parámetros. Si entre aquí, eso se me olvidó, algo que es importante. Tanto Sirius, todos los de Shapley, sus anillos valen 2. Entonces empieza 2 milímetros, 4 milímetros, hasta 12 milímetros. Como todos los topógrafos, los últimos 2 milímetros son interpretaciones matemáticas, no son reales. Orscan no pone... Orscan toma hasta 9, pero real es hasta 7. Los otros 2 milímetros son interpretados. Y Pentacam igual, toma hasta 12, pero les marca, ¿sabes qué? Todo esto donde está con puntitos es una interpretación matemática de cómo va cayendo, pero no es porque lo haya podido tomar. Ajá, por eso estos puntitos, eso es lo que significa. Hay quien no lo abre a 12, lo abre a 8, pues nunca va a ver los puntitos. ¿Sí? Quien nada más toma los 8 milímetros centrales y dice, en esto me voy a basar, pues entonces adelante. Muy bien. Entonces las paquimetrías es igual, entre el centro y los 7 milímetros, no más de 100 micras. Ajá, seguimos. Y finalmente la cara posterior. ¿Se acuerdan que les di unos valores al principio de Pentacam? Que decía que la cara anterior ideal de menos de 12, la elevación, entre 12 y 15 sospechoso y más de 15 patológico. Y la posterior, 5, a esos valores 5 milímetros, 5 micras más. Entonces, 12 más 5 son 17. Entre los valores de los 3 milímetros centrales, no debe de pasar idealmente de más de 20. Menos de 17 lo ideal, de 17 a 20 lo tolerable, más de 20 francamente patológico. Ven, aquí hay un 38, aquí hay un 24, un 30. Bien. Aberrométricamente hablando, también es sumamente importante que sepamos que la coma vertical es la primera aberración en estar presente en pacientes con ectasias, antes de la aberración esférica incluso. ¿Ven que les dije que la aberración esférica podía estar presente antes de que sus queratometrías fueran en más de 47? Pero antes de la aberración esférica puede estar la coma vertical. ¿Y cómo es una coma vertical? ¿Ustedes conocen las heces itálicas? ¿Se acuerdan cuando llevaban matemáticas en la prepa? Las derivadas, la sumatoria, exacto, y las derivadas y todo eso. Entonces, estas son como una S muy larga, y esa es la representación bidimensional de una coma. En el párpado superior, normalmente neutralizamos la parte que va hacia adentro de esa S, y en la parte inferior es la que podemos encontrar incluso en la presencia de la córnea. Por ejemplo, los pilotos que ven 20-15 o 20-20 también tienen comas verticales muy pequeñitas que no les afectan porque el párpado neutraliza la parte superior. Pero por comas muy grandes, de más de 0.2, pueden ser realmente patológicas. O sea, nos pueden estar diciendo, aguas, está un cono. Es como un chipote pues, que tiene la córnea ahí. ¿Seguimos? Este es el mapa de Ambrosio Belling, o de Belling-Ambrosio. Yo siempre digo que Ambrosio Belling porque Ambrosio es quien lo inventó, pero como Belling es el maestro, se puso adelante. Entonces, bueno, vean, este es un mapa que a veces cuando tenemos una alta sospecha de ectasia, pero en la topografía no vemos diferenciales alterados, pedimos esto. Esto es de los mapas que utilizan diferenciales pero estadísticos. ¿Se acuerdan que les dije cuando vimos colorimetría, los tipos de colorimetría que existían ahora ya estas escalas? Donde si todo está en verde está perfecto, es normal,
no vemos ninguna ni aplanamiento ni elevación fuera de lo común. Pero cuando tenemos zonas en rojo, quiere decir que esta zona es altamente, estadísticamente significativa para obtener una ectasia. Si lo vemos en amarillo, son zonas anormales, es un sistema como de semáforo, digámoslo así. Si está en verde, pues siga el siguiente paso. Si está en amarillo aguas, hay que averiguar con otros mapas qué es lo que está pasando. Si está en rojo, pues es una ectasia. ¿Dónde está localizada la ectasia? Bien, estos, seguimos, son valores que pueden tener, ¿sí? Normalmente el grosor promedio del área, ¿cuál nos interesa más? Este que es el área espacial o el grosor total del área comparando con otros, ¿sí? Esto se llama progresión del grosor y estas rayitas negras son el promedio y las dos desviaciones estándar normales que puede tener una población con la edad y el sexo de nuestros pacientes. Si esta línea roja no es que esté mal, es nuestro paciente. Si se mantiene dentro de las líneas negras, pues tiene una progresión normal. Si se eleva o se sale, quiere decir que es un adelgazamiento muy importante y patológico. O también si está más grueso de lo normal, quiere decir que también hay que investigar porque está más gruesa de lo normal la córnea. Tan malo es tenerla delgada como tenerla gruesa. Más gruesa de lo normal. ¿Seguimos? Bueno, todos estos son Ambrosius-Belling, valores que también pueden encontrar, ¿sí? Y son algunos tipos de diferenciales y desviaciones. Más que nada se está utilizando ahorita por los valores estadísticos, más que por los valores de los diferenciales. ¿Seguimos? Bien, aquí volvemos a tener el grosor. Vean cómo está hasta arriba. Es una ectasia. ¿Estamos? Cara anterior, cara posterior, incluso la anterior ya se pronunció. Y vean cómo su grosor se va por arriba. Sí, entonces, muy delgado. Bien, un poquito de lo que es, antes se llamaba Visante OVNI, lo sacaron del mercado y ahorita va a entrar con un nuevo nombre que aún no nos lo dicen, pero para que ustedes sepan que existen topógrafos por láser, ¿sí? Porque de repente el paciente llega, quiero poner una topografía por láser. No, eso no existe, todos son de luz. No, ya hay por interferometría. La interferometría es como el tipo de láser que se utiliza para el IOL Master, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes han calculado lentes. Entonces el IOL Master también es un sistema de cálculo de lente, pero por láser. ¿Seguimos? Entonces, en el OVNI tenemos el sistema Atlas, que ya es muy conocido para quienes han manejado este tipo de topógrafos, y lo utilizan, lo fusionan con el Visante. Es un OCT, una tomografía de coherencia óptica. Y al fusionarlos tenemos una topografía que es guiada por interferometría, por láser. Entonces, bueno, al unir estos dos, tenemos valores para ver, por ejemplo, algunas veces los leucomas en los sistemas de luz, porque es importante que nazcan este tipo de topografías. Acuérdense que los sistemas de luz, una vez que llegan al leucoma, les mide todo lo que esté adelante de la córnea mientras no esté opaco. Y a veces les dice, pueden tener el leucoma a 300 micras y arriba hay 200. Este paciente tiene un grosor de 200 micras. Dice uno, no es cierto, lo estoy viendo en la lámpara y está casi normal. Ah, pero tiene leucoma ahí, un Hayes, por ejemplo, después de un PRK mal manejado, lo que ustedes quieran. Un crosslinking mal hecho también, puede dejar unos Hayes, que bueno. Entonces, este grosor no les gusta, ok, ¿qué hacen? Pues tienen ahí ya un sistema por interferometría que atraviesa los leucomas, ya no son como los sistemas de luz. Y entonces, si tenemos un leucoma, pues entonces lo puede atravesar y podemos medir exactamente cuánto tiene de grosor por unidad, ¿sí? Para eso están haciendo estos topógrafos guiados por láser, para que los leucomas o los artefactos o el hierro incluso, que a veces crea artefactos, no sea un impedimento para poder medir la córnea y ver su topografía. ¿Ok? Entonces, ¿seguimos? Muchas gracias. Ustedes seguramente han escuchado que algunas topografías se pueden viciar, y ese es
la palabra que utilizan, cuando tienen defectos refractivos muy grandes. No sucede en todos los pacientes, más bien está relacionado con que sean muy prolatas esas córneas y se rompa rápidamente la lágrima. Entonces los sistemas interferométricos ya no es importante que tengan una muy buena lubricación, porque ahora ya funcionan con un láser que atraviesa y que mide exactamente de donde cambia la densidad. Donde el láser se desvía, ahí marca, cambia la densidad del aire con respecto a la de la córnea, luego sigue atravesando y donde vuelve a cambiar la densidad, que es el aposo, otra vez vuelve a hacer un marcaje. Entonces, son los sistemas, ahorita lo que se pregona es que los sistemas interferométricos por topografía van a ser mejores porque nos van a dar paquimetrías mucho más exactas con mucho menos variabilidad, mucho menos el riesgo de que sea mala la medición de la paquimetría. ¿Seguimos? ¿Lo quiere? Nos faltaban como 3 diapositivas nada más. Bueno, existen también parámetros que no están relacionados directamente con la córnea y que pueden ser de forma indirecta, nos están hablando de una ectasia, y es la amplitud de la cámara anterior. Ajá. La amplitud de la cámara anterior, con nuevos estudios, se sabe que los pacientes que tienden a ser muy prolatos cambian su volumen del aposo. Ahora acuérdense que con las cámaras de Scheimpflug se puede ver volumen de la cámara anterior, volumen de la córnea, volumen, amplitud de la cámara anterior, etc. Entonces, si tengo una córnea que se está adelgazando, va a cambiar mi volumen. Ajá. Entonces, los sistemas de Scheimpflug les da volumen de la córnea y tienen un volumen de la córnea de 320 micras cúbicas. Y al año siguiente les llegan y ya tiene 300 micras cúbicas. Pues aguas, eso es un dato de progresión. Cuando hablamos de progresión, muchas veces nos dicen, ay, ¿qué parámetros utilizas? Ah, porque sí, la lista está muy padre, pero no se puede hacer con todas las topografías. Uno de los parámetros para seguir una ectasia es el volumen de la cámara anterior y el volumen de la córnea. Y eso solamente lo pueden hacer los sistemas de Scheimpflug y los sistemas de Laster. ¿Sí? Es lógico, si yo tengo una córnea así de gruesa, puede tener un volumen que coincida. Va a disminuir el grosor de mi córnea, va a disminuir el volumen de la córnea. Pero ¿qué sucederá en la cámara anterior? Si se está haciendo más prolata, ¿ahí aumenta o disminuye el volumen? Aumenta, ¿sí? Porque se hace más picudo. Estaba así y aquí tenían su cámara anterior, ¿no? Y ahorita se empieza a hacer picudo, va a aumentar. Ajá, aumenta el volumen del aposo en la cámara anterior. Entonces, cuando una ectasia tiene progresión o cuando están frente a una ectasia, tienen una cámara con mucho volumen y una córnea que empieza a disminuir su volumen porque tiene adelgazamiento. ¿Sí me voy a entender? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Entonces, esos también son parámetros que pueden ver en cualquiera de estos dos sistemas. Ajá. Entonces, eso nos ayuda bastante para descartar un glaucoma, ¿no? Ya ve que la paquimetría central. Entonces, sí, claro. Los glaucomas, bueno, ahorita hay dos grandes escuelas. Los que sí le hacen caso a la paquimetría para hacer el ajuste de la presión y los que dicen que no tienen nada que ver, ¿no? Que es la escuela más pequeñita. Los más grandes es los que están de acuerdo que hay simplemente con todo esto de locas, en el cual la resistencia, sabemos que si una córnea es más delgada, pues va a ser un efecto de liga, de ir para allá y para acá. Ajá, eso es lo que se le llama histéresis. Así que van a hablar mucho de ello. Entonces, córneas más delgadas pueden estar relacionadas con glaucomas porque estamos submidiendo la presión. Córneas más gruesas pues se deforman menos y sí hay que hacer también de todas formas un ajuste porque hay mayor resistencia. Entonces sí, también sirve todo esto del volumen y de hecho lo puede uno hacer con los de Scheimpflug, poner la presión y le saca el ajuste. Pero entonces es mejor esta toma que la paquimetría ultrasónica. No, la paquimetría ultrasónica sigue siendo el estándar de oro.
El único problema es que, por ejemplo, en un cono posterior, que eso fue la razón de por qué hubiera ectasias si tenían tan buenas paquimetrías, porque podemos no estar seguros de estar cayendo en el centro y en la zona más delgada. Ajá. No, pero la ultrasónica sigue siendo el estándar de oro. Nada más, no se recomienda que se utilice para hacer cirugía refractiva en lugar de una topografía, porque no tenemos la cara posterior y no sabemos si estamos cayendo, por ejemplo, en los conos posteriores, si estamos cayendo en la zona más adelgazada. No, sigue siendo estándar de oro y para muchas otras cosas, segmentos interestromales, para incluso el mismo crosslinking. Bien, hay algo que se llama paquimetría por diferenciales, y eso quiere decir que en base a un grosor que me dan como ideal, que va entre 480 y 540, comparan a mi paciente y me dicen qué porcentaje arriba o abajo está de lo ideal. Si es 10% por arriba, ahorita van a ver los porcentajes, en el siguiente vienen los porcentajes. Ajá. Miren, normalmente les dice qué porcentaje se encuentra. Este está menos 10.80%. Más del 10% o menos del 10%, hay que averiguar qué es lo que está pasando. Tan malo es detectar una córnea ectásica, esta es una córnea ectásica, como tener una córnea más gruesa de 600 micras, en las cuales ustedes pueden estar sospechando alteraciones a nivel endotelial. Aún en jóvenes, acuérdense que hay distrofias, y las distrofias pueden descompensar una córnea. Entonces, eso nomás es como preámbulo, no tiene nada que ver con ectasias, pero para que sepan que es tan importante que sea delgado como que sea grueso. Seguimos. Igual también aquí tienen la cara anterior, la cara posterior que se deben de parecer, el mapa paquimétrico, la paquimetría relativa, que es la que les da el porcentaje que se encuentra por arriba o por abajo, y tienen las elevaciones de la cara anterior y de la cara posterior. Seguimos. Toman en cuenta exactamente los mismos valores que los de Schenkel. Bien, seguimos. Igual. Bien, este es un sistema de Atlas que todavía, el Atlas simplemente lo modificaron y sigue siendo un muy buen topógrafo. O sea, para mí sigue siendo, porque tiene una variabilidad muy pequeñita. Entonces, aunque es un sistema de luz, ahora el Atlas 2 ya con las modificaciones de los índices ayudan. Acuérdense que hay unos índices que se llaman de Claes y Maeder. Y este es el único topógrafo que toma en cuenta esos índices, de Claes y Maeder, que son para ectasia. Y les dice incluso qué porcentaje frente a este mapa podría estar en sospecha de una ectasia. Entonces, aquí está el 50% de los casos que presentan estas medidas pueden ser ectasia. Y vean cómo los índices de Claes y Maeder los abordan muy sencillo. Sistema de semáforo otra vez. Si están mis valores de mi paciente en verde es normal, si está en amarillo es sospechoso y si está en rojo, pues bueno, ninguno de estos índices está, pero es patológico. Entonces, ¿cuáles toma en cuenta? La curvatura, el factor de curvatura, el factor de desviación queratométrica, ¿sí? Y el de la paquimetría. Entonces, ahí vamos a tener distintos valores que hay que considerar que caigan donde caigan. Pero esto es para que conozcan un sistema Atlas, que también es muy buen sistema que se basa en Claes y Maeder y que tenemos incluso porcentajes en base a los valores que encuentra de que estemos frente a una ectasia. ¿Cuándo me asusto? Cuando está más de 30. Ya que está más de 30, eso ya es una ectasia. Aquí dice 50, o sea, no es que sospeche el 50, sino que tiene, esto ya es una ectasia. ¿Sí? Desde 30 ya tengo que estar sospechando que es una ectasia. Ellos lo ponen como sospecha, pero es realmente ectasia. Menos de 30, pues sí hay que averiguar si realmente lo es o es una córnea irregular. Seguimos. Sistema Sirius, que es también guiado por Scheinflug. Seguimos. Tiene los mapas muy parecidos, también utiliza mapas de verde, amarillo y rojo para cambios estadísticos. Tiene esto que es para detectar cataratas, que bueno, eso es un extra. Seguimos, nada más es meramente informativo. Y aquí están los valores. Miren.
Tiene también valores de curvatura, tanto anterior como posterior, y siempre les va a poner aquí, no sé si logran ver un tono ligeramente verdoso, y aquí un tono rojo. Yo sé que cuesta un poquito de trabajo, pero está dividido en verde de un lado y rojo del otro. Y las bandas negras son donde cae nuestro paciente. Entonces vean, de este lado cae rojo, 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 y de este lado el único parámetro, que es el factor de regularidad de la superficie, está en verde. Entonces nos va diciendo con los parámetros, con los índices, qué tanta posibilidad tenemos de una ectasia. Seguimos. Este es el mapa de Galilei, ese es otro más, es otro sistema de Scheinflug también, que es muy malo para córneas que tienen cicatrices, leucomas. Utiliza doble cámara de Scheinflug y aparte utiliza anillos. El problema de utilizar anillos con cámara de Scheinflug es que muchas veces se interponen en una zona de leucoma, o sea, están los anillos aquí y hace el rastreo, ¿sí? Y si hay un leucoma, lo detecta como una normalidad el anillo ven que se ve como deforme, pero al pasar una cámara de Scheinflug, eso hace un reflejo, y el reflejo lo puede reportar como un artefacto. Por eso se recomienda que para córneas que tienen cicatrices, o que no sea una ectasia limpia, o que tuvieron, por ejemplo, un hidro, si tienen un leucoma gigante, no es el mejor topógrafo. Muy bien. Seguimos. Pero para una ectasia normalita, sin problema, y le saca sus índices. Perfecto. También tiene un densitómetro. Este densitómetro es de Sirius, pero también, de Galilei, pero también tenemos densitómetros para córnea. Acuérdense que la córnea cambia su densidad, se vuelve menos densa porque se vuelve más delgada también, o puede aumentar su densidad si hay un leucoma por roce, por hidrops, por lo que ustedes quieran. Seguimos. También para cristalino. Bien, para terminar, falsos positivos para pensar que estamos frente a un queratocón. Y esto es bien importante. Si un paciente tiene un leucoma, por la causa que ustedes quieran, cicatrizal, un GEIS, después de cirugía fotoablativa, una úlcera, un cuerpo extraño que les haya dejado hierro, hace que les mida malas paquimetrías, por lo que decíamos, llega hasta donde está el leucoma, a excepción que sea un sistema por láser. ¿Sí? Lo bueno de la cámara de Scheinflug es que tiene también las imágenes que se pueden medir con el cálculo. Entonces, si yo veo que me dice que tiene 200 micras y lo veo más grueso, digo, no hay 200 micras, pues me voy a la medición de la cámara de Scheinflug y lo hago manual con mi cálculo, con mi reglita. Eso es lo bueno, a diferencia pues, de sistemas como Orbscan, que no tienen reconstrucción tridimensional real, simplemente es una interpretación. ¿Sí? Entonces todos los sistemas de Scheinflug también se pueden medir las córneas de forma normal. Bien, moldeamientos y defectos de la lágrima. Hay moldeamientos, o por ejemplo nosotros podemos hacer el moldeamiento clásico de apretar los ojos de chinito. Si no vean, van a salir ectasias que no existen en sus ojos. Háganse una topografía así. Cierren sus ojos pero manténganlos abiertos y eso también puede causar moldeamientos. Defectos de lágrima, cuando los pacientes tienen meibomitis sobre todo, que tienen mucha grasa en la superficie, pueden hacer que la lágrima sea como una isla donde se rompe. Entonces donde se rompe puede estar más delgado, ¿sí? O muy densa la lágrima. Bien, mala apertura palpebral también, bueno, eso lo sabemos. Y córneas irregulares. ¿A qué nos referimos con córneas irregulares? Queratometrías más de 47, queratometrías menos de 36, paquimetrías menos de 480, pero sin que haya queratometrías altas, o paquimetrías de más de 560, pero sin que haya queratometrías planas. Astigmatismos mayores de 6, o astigmatismos muy altos, y que no necesariamente están en la progresión ni tampoco están frente a una ectasia. Del 100% de córneas irregulares que detecten antes de los 12 años, el 30%, o sea 3 de cada 10, van a desarrollar ectasia después de esa edad. Entonces, si ustedes llegan con niños que tienen queratometrías altísimas, aunque sus paquimetrías están bien,
no los suelten porque pueden ser córneas irregulares que con el paso del tiempo desarrollan ectasia después de los 12. ¿Ah? Entonces, sí, porque muchas veces los traen con lentes, ven bien y de repente empiezan desde los 10 a veces, que ya no llegan al 20/20, que ya tienen un astigmatismo muy alto, que la keratometría ya se pasó, aunque la paquimetría esté bien, hay que tener mucho cuidado. Muy bien, seguimos. Ok, esto nada más es para mencionarles que existe un índice, que se llama índice de Kisa, que ya se había muerto. Y este índice de Kisa está basado en el sistema Atlas. Ajá, ese porcentaje que yo les dije que desde después de 30 aguas, pues ya son ectasias, sale de aquí. Si algún día lo quieren hacer, se puede hacer, es un relajo hacerlo, pero con los sistemas de Schoenflug ya podemos tener estos diferenciales sin necesidad de estarlos sacando con el calculador. ¿Sí? Entonces, y el índice RATS que está en el Ambrosio Delling, ya viene este índice ya tomado. Hacen esta cuenta y pueden obtener el resultado de esto, les va a dar un porcentaje. ¿Sí? Entonces, el porcentaje que les da es las posibilidades frente a las que están frente a una ectasia. ¿Seguimos? Se me ha olvidado decirles de dónde salía el porcentaje del Atlas. Criterios clásicos de Rabinowitz, los que se siguen utilizando, sí, los tomamos en cuenta a pesar del consenso mundial. Más de 47, para ser así muy fina, 47.2 dice el artículo original. El índice de diferencias inferior-superior de elevación keratométrica, no más de cuando hay una diferencia mayor de 1.4, y las keratometrías centrales de ambos ojos entre una y otra no deben de pasar, o cuando son mayores de una dioptría, aguas. Sí. Esto es las aberraciones, es la... Ah, no, perdón, este sigue siendo Rabinowitz, este es el artículo original, por si algún día se lo quieren leer, son como 16 páginas. Seguimos. Y de dónde sale cada índice. Y estas son las aberraciones. Normalmente las aberraciones, ¿cuáles son las que me preocupan más? Ya que dijimos que la coma y la aberración esférica. ¿Sí? Si tenemos comas muy altas o muy grandes y aberraciones esféricas muy altas, hay que tener cuidado. Seguimos. Seguimos otra vez. El sistema de analizadores de respuesta, sí, también son de utilidad, sobre todo cuando está relacionado una ectasia con glaucoma, que bueno, eso es muy mala suerte, pero puede llegar a suceder, también nos ayuda para corregir las presiones. Adelante. Muy bien, dudas, preguntas. ¿Y puede variar la toma de la topografía en el transcurso del día? Sí, es más, puede variar, hay muchas variaciones fisiológicas, incluso el ciclo menstrual en las mujeres varía la paquimetría. ¿Es por la lágrima? No. ¿O problemas hormonales? No, ni problemas, normalmente se liberan, los estrógenos hacen que haya mayor acúmulo en el estrógeno. Entonces, una variación muy pequeñita de 20 micras, más o menos 20 micras, pero aún así hay que considerar. Y la otra, los cambios ocupacionales, por ejemplo, no es lo mismo que un paciente recién levantado, todo feliz y contento y que trabaja a lo mejor en un lugar donde hay mucho aire acondicionado, está todo el tiempo con la computadora, tomarle una topografía en la mañana antes de que entre a trabajar, u otra cuando ya está regresando a casa. También factores, por ejemplo, eso ya metiéndome en córneas anormales. Keratotomía radiada todo el tiempo está variando, así como varían sus refracciones con ustedes. Bueno, ustedes sí sufren más que nosotros, pero no por otra cosa, sino porque normalmente los mandamos muchas veces con ustedes a la adaptación del lente. Entonces, en la mañana es una refracción, a mediodía ya es otra, y al rato se talló el ojo, ya es otra. Igual, todos esos son factores para que una topografía pueda tener distintos valores. ¿Sí? Y la otra, la variabilidad interobservador, o sea, entre un observador y otro, puede estar bien relacionada a la práctica que tenga. Eso también, o sea, no es lo mismo alguien que se dedica a tomar topografías y toma
desde hace 10 años mínimo 10 topografías en el día, que la rapidez es lo que hace que salga sin defectos, a alguien que acaba de entrar y se tarda un minuto en acomodar al paciente y no se mueve para adelante y para atrás y que no coincide, por ejemplo en el OBSCA, ¿no? O en el PENTA, que coincidan las cruz de arriba, la cruz de abajo y aparte el centrado. Entonces, se tardan, claro que eso también va a variar. A diferencia de la variabilidad intraobservador, o sea, yo hago la misma ahorita en 5 minutos y en 5 minutos, y con la misma práctica que uno va teniendo, va haciendo que los rangos entre una toma y otra sean mucho menores en cuanto a la variabilidad. Entonces, sí tiene que ver la experiencia. Aunque parezca muy bobo tomar una topografía, el que esté bien tomada tiene que ver mucho con la experiencia de quien la esté haciendo. Y las condiciones, lo que les decía, la oscuridad, el aire, el clima, la humedad, etc. Doctora, entonces, por ejemplo, cuando mandamos a un paciente, ¿qué le decimos cómo debe, en qué condiciones y a qué horas de preferencia la puede tomar? Ok. Lo ideal es que no deberíamos de ser, por ejemplo, averiguar si él está mucho tiempo en la computadora o bajo aire acondicionado, eso. Lo ideal es que fuera antes de que fuera a su trabajo. Eso sería lo ideal, pero a veces es imposible. Otra cosa que sucede es, por ejemplo, para evitar artefactos en las pestañas, lo menos maquillada que se pueda las pestañas, porque sobre todo nosotras que a veces sí las queremos ver así gigantes, nos ponemos la plasta y la plasta y la plasta y luego son muy gruesas, y si por alguna razón ese día se bajaron en lugar de estar arriba, cuesta mucho trabajo y sale el artefacto. Incluso he tenido que agarrar una cuchara y levantarle tanto las pestañas a pacientes hombres que las tienen súper largas, pero hacia abajo. Y les juro que cuesta mucho trabajo hacerle. Y a mí soy muy enemiga de levantarle el párpado, a menos que yo esté segura de que me estoy apoyando en el hueso, porque si no yo estoy cambiando la curvatura. Si levanto el párpado y me estoy apoyando aquí en el ojo, entonces sí lo puedo levantar, pero apoyándome en el hueso. Pues las condiciones más que nada de no tanto maquillaje, pero en los ojos. Ya después que se la tome, pues que maquille todo lo que quieran. Si se puede hacer eso sería mejor. Niños alérgicos o personas alérgicas, acuérdense que pueden por el frote desarrollar prolacticidad. Entonces, de preferencia que vayan inactivos. ¿Sí? O sea, normalmente, si yo mando a hacer una topografía y veo que está activo la alergia, primero le doy tratamiento para la alergia y después lo mando a una topografía. ¿Por qué? Porque tienen mayor sensibilidad a la luz, porque pueden tener las papilas efecto de presión sobre el párpado, porque muchos de los pacientes van así, para tomarles una topografía y la fotofobia, desepitelizados, etc. Lo ideal es no mandarlos activos. Okay. Gracias. Y también que no se tallen y que no se... O luego se quieren desmaquillar ahí mismo. No sé si les ha pasado que... Ay, le está estorbando la pestaña. Sí, pues ahorita me desmaquillo. Con la desmaquillada muchas veces se desepitelizan. Entonces lo mejor es agarrarles las pestañas y tratar de... Blefarostatos no son útiles más que en los niños. En los adultos no, porque se ha visto que aunque sea el más delgadito, pues sí puede modificar la curvatura. Una pregunta, por ejemplo, para los pacientes que trabajan de noche, hay muchas alteraciones. ¿Qué pasa? Muchísimas también. Lo ideal es que si pudieran atraparlos en su periodo de descanso, por ejemplo, si descansan entre semana estaría fenomenal que fueran el día después de que descansan o al final del día que descansan, ¿no? Pero sí, puede haber quemosis conjuntival, hiperemia, alteraciones en la lágrima, y para tomar una topografía pues no son las condiciones ideales. Ahora, si ven que les cuesta mucho trabajo, salen con muchos artefactos de lágrima, pues sí, no estoy en contra de ponerle lubricante, pero sí dejarle con los ojitos cerrados para que sea uniforme, porque si se lo toman luego, el menisco todavía lo tiene abajo. Ajá, sale alterado. A veces incluso hasta se ve como si tuviera más grueso en la parte de abajo y dice uno, ¿qué pasó en esta topografía? ¿No? Entonces, para que sea más uniforme, nada más, es lo único. Gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Ya pueden identificar una ectasia? No todo es rojo, ¿eh? Algún día les van a llegar con topografías en grises y ustedes tienen que aprender los numeritos, aunque parezca bobo, pero los números nos ayudan muchísimo, los índices. Ajá.
no tanto los colores. Y la otra, siempre ver qué escala traen, porque hay veces que traen unas escalas, si no, fíjense, hay una escala que es serían 40 micras. En el paquimétrico 40 micras y se ve rojo el centro, dice uno, si nada más veo así, digo, ay, una ectasia. Pues no, simplemente son 540, ¿no? Lo que tiene de grosor en el centro. ¿Qué pasó aquí? Pues están utilizando una escala numérica, una escala colorimétrica muy alta. Entonces, no se basen tanto en los colores. Practiquen mucho sus números, eso les va a ayudar mucho más a detectar una ectasia que los colores. Muy bien. Pues no sé si ahora sí que esta es la primera parte. Si ya Pues pueden. hacemos un receso. Hacemos un receso de unos 15 minutos. Sí. Y regresamos. Mientras Sí, acomodamos para los videos y demás. Muy bien.